Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca del zinc, la importancia de este oligoelemento para la salud y diferenciarlo de las vitaminas, ya que el zinc no es una vitamina. El zinc es un oligoelemento esencial que está relacionado al crecimiento, la reparación de tejidos y la cicatrización de heridas. Además, participa en la integridad de la mucosa intestinal, la síntesis de hormonas testiculares y en la respuesta inmune. La ingesta de zinc está relacionado estrechamente a la ingesta de proteínas. Por lo tanto, la deficiencia de zinc contribuirá a formar parte de las enfermedades relacionadas a una mala nutrición en todo el mundo. Los síntomas atribuibles a un déficit severo del zinc en el organismo causaría lo siguiente: retrasos del crecimiento, diarreas, hipogonadismo, enfermedades de la piel, alteración del gusto y del olfato, además deterioro de la inmunidad y resistencia hacia las infecciones. La suplementación con zinc va a prevenir la aparición de infecciones en lo que sería en la población infantil, sobre todo en aquellas infecciones que podrían producir gravedad en el niño. El zinc va a participar en diferentes reacciones catalíticas, es decir, participa para que se den las reacciones en nuestro organismo de una forma más rápida y sin dificultades. Además, también va a participar en la transcripción genética. Participa en mantener los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina. El zinc es vital para la función anabólica normal, incluido el crecimiento, la integridad de los tejidos y la cicatrización de heridas. Por lo tanto, una afectación de los niveles de zinc va a afectar la renovación del crecimiento a nivel de la piel, la mucosa intestinal, las gónadas y las células inmunitarias. A continuación les hablaré de las dosis recomendadas por día que debería ingerir cada persona de zinc. En bebés pequeños debería ser 2 miligramos por día, en mujeres adolescentes 9 miligramos por día y en hombres adolescentes 11 miligramos por día. Las necesidades son ligeramente mayores en aquellas mujeres que se encuentran en lactancia o que se encuentran gestando. A continuación les hablaré de las fuentes dietéticas, es decir, de los alimentos que contienen zinc. Las fuentes dietéticas primarias que incluyen zinc son las siguientes: productos animales como carnes y mariscos, y ciertos productos vegetales como los garbanzos, anacardos y semillas de calabaza. Uno de los alimentos más comunes y que son fuente de zinc son los cereales fortificados y listos para su consumo. A continuación les hablaré de los factores de riesgo para una ingesta deficiente de zinc en los alimentos. 1. La lactancia materna exclusiva prolongada. La mayoría de veces que se evidencia deficiencias de zinc en los bebés es cuando la madre se demora mucho en iniciar los alimentos en su bebé y se pasa más de los 6 meses dando lactancia exclusiva. Segundo, deficiencia transitoria de zinc en el organismo. Esto está relacionado a una alteración en el metabolismo del zinc que se va a dar a nivel genético en el recién nacido. Por lo tanto, esto afecta a la madre que da de lactar, conteniendo concentraciones muy bajas de zinc en la leche materna. Otro factor sería los alimentos complementarios pero con bajas concentraciones de zinc. Por ejemplo, los cereales tienen bajas concentraciones de zinc. Generalmente estos alimentos son fortificados en países de mayor desarrollo, lo cual pues no se da en países de bajos recursos. En estos casos, para poder ayudarles con el tema del zinc, sería importante una dieta rica que contenga carne e hígado para poder dar el zinc y el hierro necesario para el bebé. Otro factor de riesgo sería la ingesta de alimentos que contribuyan a la disminución de la absorción del zinc. Entre ellos vamos a tener los siguientes: los fitatos y la fibra. Los fitatos se encuentran presentes en los cereales y las legumbres, y estos contribuyen a una disminución de la absorción del zinc y por lo tanto de su deficiencia. Lo que les he mencionado hasta ahora son todos los factores de riesgo relacionados a una ingesta deficiente de zinc en la dieta.
Otro factor de riesgo que no tiene nada que ver con la ingesta es una enfermedad genética, la cual se denomina acrodermatitis enteropática, en la cual hay una alteración del gen relacionado a la formación de la proteína que se encargaría de la absorción del zinc. Otras serían las causas médicas subyacentes. Estoy hablando ya en caso de lo que sería adolescentes y adultos, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal que se le relaciona a niveles bajos de zinc, como por ejemplo la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También aquellos pacientes que sufren de fibrosis quística, la enfermedad de células falciformes, enfermedad hepática, nutrición parenteral e insuficiencia intestinal. Aquellas personas que tengan enfermedad renal o un síndrome nefrótico también pues alteraría la función del riñón, generando pues una excreción desmedida del zinc. Por lo tanto, en caso de sospechar de deficiencia de zinc en el organismo, sería adecuado iniciar tratamiento. También se puede hacer un dosaje sérico de los niveles de zinc en sangre para poder determinar si hay una deficiencia del mismo, para la cual se toma una muestra de sangre para poder hacer el análisis del mismo, pero generalmente no es muy usada debido a que también durante el proceso puede haber contaminación y alterar el resultado del mismo. A continuación les hablaré del tratamiento en el caso de una deficiencia de zinc en la dieta, debido a que las otras enfermedades que les mencioné sería pues un tratamiento específico para cada una de ellas, que espero más adelante poder hacer un video al respecto de cada enfermedad que les mencioné y de cómo se trata. Con respecto a la deficiencia de zinc en la dieta, esto se puede tratar con una dosis de zinc elemental de 1 a 2 miligramos por kilo día. El tratamiento requiere al menos entre 4 a 6 semanas para la resolución del mismo. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó que les hable del zinc, hagan sus comentarios si desean que les hable de otro oligoelemento o ya sea de una vitamina en específico, para poder hacer videos más adelante relacionados al respecto. Aparte, no se olviden darle me gusta a los videos, poner su comentario, compartir el canal y de esta manera pues me animan a seguir subiendo más videos. Gracias a todos. No se olviden que si desean una consulta personal más íntima, me pueden escribir a mi WhatsApp, ahí en la descripción del video, a ese número, para poderle darle una atención personalizada con un costo muy barato y cómodo para ustedes. Hasta pronto, ya nos estaremos viendo en un próximo video.